la libertad de prensa. Chile la tiene, pero debemos cuidarla y perfeccionarla. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, las radios de Chile, asociadas a Archi, en cadena nacional saludan a su excelencia el presidente de la República, don Gabriel Boric, y le invitan a participar en este diálogo con los periodistas Angélica Bulnes, Juan Manuel Astorga, Verónica Franco, a quien dejo con la palabra. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en el Palacio de la Moneda. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, Cristian, Verónica, Juan Manuel y Angélica. Y un honor estar hablándole a todo Chile, más de 1000 emisoras, entiendo, conectadas a través de las diferentes radios de Archi. Así que muy buenos días y vamos adelante. Vamos a estar hablando de prensa, de libertad de expresión más adelante, presidente, pero es imposible no partir esta conversación por el tema que nos ha tenido a todos ocupados y preocupados, la emboscada en que fueron asesinados los suboficiales Cisternas, Arévalo y Vidal. Sabemos que la investigación es reservada, pero nos interesa saber si, pese al desmarque de Huaychana Ucamapu, siguen todas las hipótesis abiertas hoy en la investigación. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en los detalles de la investigación, en lo que se puede decir públicamente, esto sin lugar a dudas es un hecho brutal, desgarrador, que conmueve, pero que además moviliza a toda la sociedad chilena y a través de este espacio, tal como lo he hecho también en persona, aprovecho de mandarle un fuerte abrazo y todo nuestro respaldo no solo simbólico, sino que también se traduce en hechos concretos, y después podemos hablar más de eso, a las familias de Carlos, de Sergio y de Misael, y a la institución de Carabineros. Estuve en Curanilahue en el funeral de Misael el día anteayer, el día martes, y la verdad es que es todo un pueblo el que está con las familias y con la institución de Carabineros, porque cuando hay un atentado de estas características, o incluso más allá de las características específicas, se está atentando no solo contra una persona, sino contra el país entero. Dicho esto, sobre los detalles de la investigación, todas las líneas siguen abiertas. Eso significa, en esa zona actual, Aguam, pero también Resistencia Mapuche Lafkenche y grupos descolgados que se dedican al robo y blanqueo de vehículos, el tráfico de madera, el narcotráfico. ¿Todo aquello está considerado, presidente? Todas las ¿Sigue opciones están abiertas. Lo único que puedo decir es que hay líneas investigativas. Acá no se está actuando a ciegas. Hay cierto, ¿cómo decirlo?, pedazos de hilo de dónde tirar. Acá no es que sí, claro, los investigadores, Carabineros, la Fiscalía no sepan dónde pararse, sino que hay diferentes líneas investigativas. No puedo, por supuesto, por motivos obvios, adelantar ni dar detalles de aquello, pero se está trabajando con los mejores recursos del Estado chileno y además hemos solicitado apoyo a otras instituciones por si esto fuera necesario, pero como ustedes han visto también en otros casos, tenemos muy buenos equipos investigativos, y cuando han habido crímenes graves, el último es el caso del teniente Manuel Sánchez, encontramos a los culpables. En todos los casos en donde ha habido asesinatos o bajas de Carabineros en servicio. Salvo en el caso del Cabo Palma. No, en todos hay detenidos y con juicios en curso. La teniente Olivares, Salazar, Palma, en el caso Nain Retamal, y también, por cierto, esto va a suceder acá. ¿Cuánto control efectivo hay del territorio que está bajo estado de excepción ya prácticamente 2 años? Porque parece no ser suficiente si cuando una patrulla de Carabineros se mueve sola, en un vehículo blindado, con armamento pesado, termina atacada de la manera que ocurrió en esta oportunidad. ¿Hubo una mala decisión al dejar moverse en una zona compleja a una patrulla realizando controles de medidas cautelares? Mire, el detalle del operativo, yo creo que es mejor que se refieran quienes están en terreno, porque estar juzgándolo desde acá, desde Santiago, creo que sería irresponsable. Lo cierto es que, en particular, en la provincia de Arauco, habíamos tenido una disminución de los delitos y hechos de violencia muy significativa, muy significativa. Y todos comprenderán que un estado de excepción, su mismo nombre lo dice, debe ser excepcional, y por lo tanto uno no puede naturalizarlo y pretender que este se mantenga ad eternum. Dicho esto, 2 años no es demasiado tiempo. Es mucho tiempo, sin lugar a dudas. Evidentemente, esto nos da cuenta de que siguen existiendo grupos cuyas características no quiero adelantar, porque acá podemos, como tú bien decías, hay diferentes hipótesis abiertas, pero grupos criminales en cualquier caso,
que tienen que ser totalmente desarticulados. Y terrorismo, decía usted el primer día. Es que, mira... ¿Usted lo dijo? Sí, es que no me arrepiento de eso. Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Después podemos discutir por qué la ley o no la ley, eso es una discusión jurídica y respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena. Pero yo no le hago asco a la palabra, digamos, frente a un atentado de estas características. Creo que la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello. Entonces, ante la pregunta, los procedimientos, y tuvimos una reunión la ministra de Defensa con el subsecretario del Interior en conjunto con todos los altos mandos y los generales de la zona, y lo que establecimos es que de ahora en adelante, acá lo que se estaba haciendo es la revisión de una medida cautelar nocturna. Sí. Y esas medidas se estaban realizando en patrullajes por parte de Carabineros. Ahora, todos ese tipo de patrullajes se van a hacer de manera conjunta, Fuerzas Armadas y Carabineros. En la zona habíamos tenido una disminución, como les contaba, importante de la violencia. En el año 2023 teníamos un 16,8% menos de eventos violentos respecto a 2022 y un 43% en relación a 2021. Tenemos un 157% más de detenidos respecto a 2022. Las principales bandas, y ustedes lo han visto con los juicios, han sido desarticuladas o golpeadas muy duramente. Además, estamos llevando adelante, además del fortalecimiento de la persecución del delito y desintegración de bandas dedicadas a acciones criminales, estamos llevando adelante un proceso de diálogo que es inédito en la zona, que es el proceso de la Comisión de la Paz y Entendimiento, que también está dando resultados. Entonces, yo lo que pido es que con esto no volvamos a foja cero, porque se había avanzado harto y acá tenemos que mantener aquello para poder entregarle paz a la gente que habita en la zona y, bueno, y en todo el país, y por cierto, seguridad a los carabineros. Presidente, en medio, por cierto, del episodio dramático y criminal del fin de semana pasado, aparece también la situación del general Yáñez, ¿no?, que encabeza la institución y que ha, digamos, en un momento complejo, considerando que el 7 de mayo iba a ser formalizado, se postergó finalmente la fecha de audiencia de formalización hasta octubre. ¿Intervino el gobierno para conseguir la postergación de esa audiencia? La fecha... Quien fija la fecha son los tribunales de justicia y los tribunales de justicia son poderes totalmente independientes del Ejecutivo. La Fiscalía es quien lo solicita, la Fiscalía es un poder autónomo y nosotros somos respetuosos tanto de la autonomía como de la independencia de los poderes del Estado. Ahora, es a todas luces evidente que está, y es de sentido común, y esto yo creo que todo el mundo lo dijo, que en estas condiciones era muy inconveniente que el general director de Carabineros esté sometido a una formalización en estas características. Pero la decisión es autónoma de la Fiscalía y de tribunales de justicia. Ahora, ¿cree que quedan entredicho de todas formas la autonomía del Ministerio Público cuando se presiona en el fondo de alguna manera para que se postergue y finalmente eso es lo que ocurre? No creo que quede en entredicho la autonomía. La Fiscalía toma las decisiones de manera responsable, meditada, y uno no puede decir que no quiero que haya debate público respecto a determinado punto. Hubo un debate público, la Fiscalía tomó una decisión basada en los antecedentes del caso. A mí me parece una decisión razonable, pero respeto la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Fiscalía. Y yo creo que lo importante señalar en esto es que la institución de Carabineros, yo esto lo he dicho en reiteradas ocasiones, las personas pasan, las instituciones quedan. Y la institución de Carabineros cuenta con todo mi apoyo y el general Yáñez, mientras esté de general director de Carabineros, cuenta con todo mi apoyo. Por lo tanto, ¿fue un alivio para el gobierno la decisión del tribunal? Es que no se trata de alivios personales. Yo creo que acá lo importante es que toda la sociedad chilena esté unida y en eso es importante tener a Carabineros, a la institución de Carabineros fortalecido. Yo he conversado. Una de las cosas que ha golpeado muy duramente a la institución de Carabineros es que por diferentes motivos son varios los directores generales que no han podido terminar su mandato en tiempo y forma. Y evidentemente que es una situación compleja, que tensiona. El hecho de que estemos conversando de esto da cuenta de eso. Por lo tanto, yo hoy día lo que me centro es en seguir fortaleciendo la institución de Carabineros tal como lo hemos venido haciendo y como el mismo general Yáñez lo ha dicho públicamente respecto a su relación con el gobierno. ¿Cuánto cambió su opinión sobre Carabineros durante estos 2 años como presidente? Usted proviene de un sector que en algún momento en campaña incluso pedía refundar la institución. Mire, en primer lugar, una de las cosas que conversábamos ayer, Carabineros de Chile y sus más de 60.000 integrantes,
son la presencia del Estado en los territorios más inhóspitos. Yo, ustedes saben, vengo de Magallanes y en Magallanes hay lugares muy apartados como por ejemplo Puerto Toro, que es la comunidad poblada más al sur del mundo en la isla Navarino, y en todos los lugares como esos, o no sé, pienso el Paso El León en la región de los lagos, la presencia del Estado es Carabineros. Por lo tanto, a Carabineros no se le puede juzgar por la actuación, bien o mal, de una persona o un grupo de personas. Es una institución que permanece en el tiempo y que yo por lo menos valoro y siempre he valorado. Creo y sostengo que durante el episodio del estallido social se realizaron graves vulneraciones a los derechos humanos que fueron constatadas por además 4 organismos internacionales. Y eso no tiene ningún sentido tratar de desconocerlo, hacer como si no hubiera sucedido. ¿Alguna vez lo ha conversado con el general sí, Yáñez? Lo hemos conversado, y el general Yáñez, una de las cosas que hemos conversado es que se ha reforzado mucho, no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico, la formación de Carabineros en materia de derechos humanos. Carabineros, yo no tengo ninguna duda que no estaba preparado para lo que sucedió el 2019. Y había habido una desinversión en Carabineros en materia de herramientas policiales, de formación, etcétera, y por lo tanto fue algo que a Chile entero fue muy intempestivo, pero además a la institución encargada de mantener el orden público fue muy brutal. Pero hubieron violaciones a los derechos humanos y eso no tiene sentido desconocerlo. Entonces, yo no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir esto está mal, hay que pararlo. Ahora, respecto a los adjetivos, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del perro matapacos, como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política. Una última cosa, presidente. ¿Se termina de alguna manera por liquidar el criterio TOA a partir de lo que ha ocurrido con el general Yáñez? No, se mantiene tal cual. ¿O se debería aplicar, por lo tanto, a partir del 1 de octubre, que es cuando es la nueva fecha de formalización? Esto no es un criterio para el general Yáñez. No, está bien, pero, es un criterio, pero sería en su caso que habría que aplicarlo. Es un criterio que hemos establecido para los funcionarios que están designados de confianza y de designación directa por mí, como presidente de la República, que por el respeto a las instituciones, por el mejor andar, el mejor cuidado de las instituciones, es importante que si alguien está formalizado, que es una garantía de la persona a quien formalizan, pueda dedicarse 100% a su defensa en los términos legales y que no se involucre la institución en aquello. Perfecto. Buenos días, presidente. Lo quiero llevar a los proyectos de seguridad. Por favor. Sin reforma previsional, sin pacto fiscal al menos todavía y sin nueva constitución, por el momento en lo que más ha avanzado, una de las cosas que más ha avanzado su gobierno es en la agenda de seguridad, a veces con la propia resistencia de parlamentarios de su sector, pero en una agenda que tradicionalmente ha estado más ligada a la derecha. Por eso quiero saber, ¿para usted eso es un motivo de orgullo o de frustración? Yo lo dije ayer en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Y además sin democracia no hay justicia. Entonces, a mí me parece correcto y me parece deseable que los sectores progresistas, los sectores de izquierda, todos entendamos y asumamos y hagamos como propia la bandera de la seguridad. Cuando uno se despreocupa o mira en menos la importancia que tiene la seguridad para la mayoría de la amplísima mayoría de quienes habitan en nuestra patria, al final se está desconectando del pueblo al cual se supone uno debe representar. Entonces, yo no tengo ningún problema. Cuando uno entra en el gobierno, uno tiene que hacerse cargo de la realidad. La realidad es muy porfiada, va más allá de lo que a uno le gusta o no. Y en ese sentido, como presidente de la República, mi deber es tener la flexibilidad para poder ir adecuando las prioridades a la realidad del país y no solamente ponerme como un caballo de carrera con anteojeras y seguir adelante sin importar lo que está pasando. Y la seguridad es la principal prioridad de los chilenos y chilenas y es la principal prioridad de este gobierno, mía personal, y por lo tanto me enorgullezco de que hayamos hasta ahora
sacado 52 leyes en materia de seguridad, actualizado la infraestructura del Estado y la arquitectura institucional para poder enfrentar un nuevo tipo de crimen que no conocíamos en Chile, y no me cabe ninguna duda que el Estado hoy está mejor parado que hace 2 años para poder enfrentar estas situaciones, pero los cambios no se provocan de la noche a la mañana. Dado que los cambios no se provocan de la noche a la mañana, este discurso que usted está planteando, ¿cree que ha permeado bien en su sector, de que la seguridad también es un tema de la izquierda? Yo creo que ha ido permeando. En algún momento quizás para algunos puede haber resultado contraintuitivo. Esto no significa renunciar a otros temas. Yo creo que, por eso yo hacía por decirlo de alguna manera, andar. Sin seguridad no hay libertad. La libertad para nosotros también es muy importante. Sin libertad no hay democracia. La democracia la hemos levantado como una de las banderas fundamentales de los gobiernos progresistas. Y sin democracia no hay justicia. Yo sigo levantando muy firme la bandera de la justicia social, de la justa redistribución de la riqueza, etc. Entonces, creo que son cosas que van concatenadas, pero por lo tanto hay que asumir la relevancia que tienen. Y hoy día la seguridad es la principal preocupación de los chilenos y chilenas, y tiene que ser la principal preocupación del gobierno, y eso se refleja en hechos, no solamente en palabras y en discursos. Este gobierno ha aprobado más proyectos de ley en conjunto con el Parlamento, no es una sola voluntad del Ejecutivo, en conjunto con el Parlamento, en un comienzo, en un acuerdo con la Cámara y el Senado, el Ejecutivo, Cámara y Senado, más proyectos de seguridad que de lo que se habían aprobado en todos los últimos periodos. Y eso es bueno para Chile, no es como bueno para el gobierno. Estamos adecuándonos a las condiciones y a los tiempos actuales. Y eso me enorgullece, pero me desafía. Y creo que esto tiene que ser una reflexión que permee en todos los sectores progresistas y de izquierda. Ahora, lo que sí me gustaría agregar, que es algo que se comenta poco, en materia de seguridad, muchas veces la discusión pública está principalmente centrada en uno de los elementos fundamentales de la seguridad, que es la eficacia en la persecución del delito, las penas asociadas a los delitos que se cometen y el fortalecimiento de las policías. Eso es, sin lugar a dudas, fundamental, una pata central de la mesa. A mí me gustaría decir que como gobierno también estamos abordando otras, que tienen que ver, yo diría, 2 dimensiones. Uno, y en esto permítanme tomar un tiempo, si es necesario nos extendemos después. Adelante. Muchas gracias. Uno es la cohesión social. Una de las cosas que yo he aprendido y que he visto palmariamente recorriendo Chile es que los barrios organizados, los barrios en donde los vecinos se conocen, los barrios en donde hay espacios públicos que funcionan, que están en buenas condiciones, son barrios más seguros. De eso no tengo ninguna duda. Por lo tanto, el fomentar y apoyar a las juntas de vecinos, el recuperar los espacios públicos, como se ha hecho, por ejemplo, con el caso muy violento de los narcomausoleos y transformarlos donde había narcomausoleos en parques para niños. Los operativos que ustedes han visto masivos en la región metropolitana, pero no solo en la metropolitana, recuperando lugares tomados por delincuentes. Pero además llenar esos espacios con cultura y con deporte es parte esencial de las características de un gobierno progresista. Ahí también estamos enfrentando la delincuencia. Cuando le damos alternativas de organización, de socialización, insisto, con deporte, cultura, educación, en los barrios, eso es fundamental. Y la segunda dimensión tiene que ver con las cárceles. La gran mayoría de las personas que cometen delitos, en nuestro país al menos, pero esto en literatura comparada es igual, tienen algún pariente que ha cometido delito antes. Si nosotros no nos tomamos en serio la reinserción, en particular estoy pensando en la reinserción juvenil, y no logramos cortar esa cadena, al final seguimos trabajando con una bomba de tiempo. Entonces, la pega que se hace al interior de las cárceles, yo sé que esto puede ser impopular, porque dice, ¿por qué los delincuentes casi que debieran podrirse en la cárcel y no importa? Pero si de ahí se está reproduciendo el delito. Y si uno no le da, yo estuve hace poco en Coquimbo, en el Centro de Reinserción Juvenil de Coquimbo. Uno de los chicos había dado la PAT, la prueba para entrar a la universidad. Y le había ido bien en matemáticas. Había sacado más de 600 puntos. Estaba condenado por un homicidio. Y los tutores, las educadoras me decían, y él mismo en una conversación me dijo, mira, yo tengo muy claro que si no tengo como estudios, de acá voy a salir y voy a tener que delinquir de nuevo nomás. Si no tengo herramientas, ¿qué voy a hacer? Entonces, si no cortamos si no le metemos mucha cabeza, muchos recursos, mucha más también pasión a lo que pasa al interior de las cárceles para evitar que se cometan delitos desde las cárceles, como hemos hecho, por ejemplo, al inhibir las señales de celulares en una medida inédita en el 40% de las cárceles chilenas y estamos avanzando hacia el 100%.
y además en materia de reinserción, vamos a seguir teniendo este problema permanentemente. Y por mucho que las penas sean muy altas, ustedes a los delincuentes no piensan como, me la cambiaron de 14 a 15 años, ahora mejor no voy a cometer el delito que estaba pensando cometer. Oye, déjeme interrumpirlo y llevarlo al tema que planteó antes, que es la me parece que eso es muy importante. Ya, la presencia no del Estado. Usted está hablando de lo importante que es que el Estado esté presente y hay distintas medidas, la cultura. Pero si hay un lugar que simboliza la no presencia del Estado, muy cuicuy. Así como hay carreteras donde pareciera que el Estado no está, muy cuicuy. Los censistas no pueden entrar, presidente. ¿Qué vamos a hacer con esa situación? ¿La tenemos que naturalizar? ¿Tenemos que acostumbrarnos a que hay lugares a los que ni siquiera lo del censo puede llegar? No, ningún lugar del territorio nacional puede puede prohibir el ingreso de los organismos del Estado. Eso no puede ser naturalizado, y los lugares en donde aquello suceda, siempre se habla de que hay ciertos barrios rojos, más allá del ejemplo que tú pones, también se ponen algunos ejemplos de poblaciones complejas. Eso, por cierto, que no hay que naturalizarlo, no hay que darlo por hecho, y hay que enfrentarlo, combatirlo y ganar esa pelea. Presidente, a propósito de crimen organizado y esto que usted describe también, los problemas que representa para el Estado, ¿por qué cree usted que el crimen organizado mira a Chile con esta idea de que se puede asentar de alguna manera en nuestro país? ¿Qué pudo haber pasado que no lo vimos venir y se convirtió en una tormenta perfecta? Porque esto no es solo un problema de fronteras permeables, es un problema con las instituciones que parecieran no ser tan fuertes como creíamos, un país que empezó a mostrar signos de corrupción, no somos tan impolutos en esta materia. ¿Qué pasó que el crimen organizado se empezó a instalar y mira a Chile como lugar de asentamiento? A ver, estos son procesos complejos de larga data, en donde Chile... No es que todos los delincuentes se hayan despertado un día y hayan dicho vamos a Chile, es un problema a nivel regional. El otro día veía una encuesta, no me acuerdo si de Ipsos, Iberoamérica, estas que se hacen a nivel de Sudamérica, y el 70% de los chilenos creía que Chile era el país más inseguro de América Latina. Eso, ustedes periodistas estarán de acuerdo en que está totalmente alejado de la realidad, pero es la percepción, y la percepción es muy importante. La percepción es muy, muy importante, porque la sola percepción de inseguridad trae consigo la limitación en el ejercicio de derechos que son fundamentales. Entonces, Chile hoy día es un país que no está ajeno a las corrientes mundiales respecto al crimen organizado. No es que esté mucho peor que el resto de los países, pero eso no puede ser consuelo en absoluto, y por eso nosotros nos hemos preocupado, y parte de las reformas que hemos hecho, de las reformas en seguridad, no todas las reformas en seguridad son aumento de pena, sino que tiene que ver con cómo mejoramos, por ejemplo, la unidad de análisis financiero. Cómo mejoramos o cómo le damos mayores herramientas a aduanas, cómo fortalecemos nuestra presencia en la frontera. Entonces, todas esas cosas se están haciendo hoy día, no se van a cambiar de la noche a la mañana, y el crimen organizado en el mundo muchas veces ha avanzado más rápido que el Estado. Yo creo que en Chile tenemos instituciones lo suficientemente sólidas como para hacernos cargo de este problema y enfrentarlo y ganarle la batalla. Es una batalla difícil, ahora, en donde van a haber más tropiezos, sí, pero es una batalla que, no me cabe ninguna duda, vamos a ganar, y lo esencial para poder ganarla es que en esto no haya oportunismo, haya una visión de Estado y de sociedad de largo plazo, y no se traten de sacar réditos políticos de corto, que muchas veces en el debate pareciera estar a la orden del día. Ahora, es una batalla, como bien dice usted, presidente, que no es local, es un problema latinoamericano y de hecho mundial. El crimen organizado también está operando muy fuertemente en países europeos, ni hablar de lo que ocurre en África. ¿Cómo se hace cuando ya no es solamente un problema local? Y déjeme agregarle también, a propósito de lo que usted describe como herramientas que tenemos o las que estamos buscando tener para enfrentar a un sector que hoy día pareciera manejar hasta el 5% del Producto Interno Bruto, por lo tanto, despojarlo de esa cantidad de plata no va a ser fácil, es decir, no van a soltarlo tan fácil. Bueno, por eso nosotros hemos planteado algunas iniciativas que también han sido polémicas y han generado mucha resistencia, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario. Yo no entiendo cómo a estas alturas, tal como hay tanta premura para poder legislar respecto a otras legislaciones que son importantes, no existe premura para poder desarmar la ruta del dinero en justamente este tipo de organizaciones que funciona, si acá están donde está la plata. Como tú bien dices, la plata está íntimamente vinculada al delito, no es como claro, solo maldad por... Bueno, evidentemente esto es... Claro, la maldad no es el fin. Claro, yo no
no me corresponde hacer como aseveraciones psicológicas, pero hay gente que tiene que responder ante la justicia y tenemos que desarmarle todo el entramado que tienen, y parte de eso es el entramado financiero. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, lo que se ha hecho con los negocios fachada en el último tiempo, en donde existe la presunción que se utilizaban para lavar el dinero, obtenido de manera ilícita. Ahora, no hay que estigmatizar a un negocio en particular, pueden ocupar varios de diferentes tipos, y hemos visto que también este tipo de delitos también terminan en otros países. La experiencia es que ha permeado a otras instituciones más grandes o instituciones estatales. Entonces, acá no hay que confiarse en absoluto, todo el mundo tiene que estar disponible para responder ante la ley. Por cierto, la presunción de inocencia sigue siendo tremendamente importante en un Estado de Derecho, pero yo soy partidario, por ejemplo, de, a propósito de lo que tú dices, levantar el secreto bancario para poder tener todas las herramientas que estén a nuestra disposición para combatir el crimen organizado, también desde la perspectiva de la ruta del dinero. Usted que mencionaba el tema carcelario, tenemos por otro lado también un serio problema en materia de población carcelaria. De hecho, el mismo ministro de Justicia, Luis Cordero, ha hablado de 54, casi 55.000 presos, de los cuales 40% son personas que están en prisión preventiva. Déjeme preguntarle si usted cree que se está usando esa medida cautelar. Es muy grave cuando cerca de la mitad de quienes están presos están en prisión preventiva, porque ellos están ahí. La prisión preventiva no se puede entender como una condena, sino que están ahí por más bien el peligro de fuga, no es una condena anticipada. Aunque algunos lo entienden de esa manera. Independiente de cómo se quiera entender, jurídicamente no es así. Por cierto. Y por lo tanto, la prisión preventiva tiene que utilizarse con todo el rigor de la ley cuando exista peligro de fuga. Y nosotros tenemos que pensar en medidas cautelares menos gravosas que impliquen la posibilidad de tener un control efectivo respecto de esas personas. Por ejemplo, las tobilleras, por ejemplo, no sé, hay diferentes mecanismos tecnológicos que pueden ayudar a aquello, sin además sobrecargar a carabineros y a las cárceles. Ahora, nosotros estamos aumentando significativamente el cupo de las cárceles, estamos construyendo más plazas en las cárceles, porque también es muy importante. Yo sé que, insisto, que esto puede ser impopular, pero si no nos preocupamos de la situación al interior de las cárceles, estamos acelerando una bomba de tiempo que ya está funcionando. En Chile, el Estado tiene control efectivo de las cárceles. Eso no sucede en otros países de América Latina. Si es que no tomamos medidas necesarias para evitar el hacinamiento, para trabajar más en reinserción, para inhibir, por ejemplo, lo que estamos haciendo la señal de celulares en las cárceles, para fortalecer también y preocuparnos de la importancia de la probidad de gendarmería, es un problema. Entonces son temas que tenemos que abordar también y que como gobierno, cuando digo tenemos que abordar, no es como ojalá que alguien lo haga, como gobierno lo estamos haciendo. Perfecto. Ya que habla, presidente, de entrar y salir de la cárcel, hablemos un minuto de los indultos, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Luis Castillo, que la semana pasada fue condenado a 4 años de cárcel. Hoy día, 1 año y medio de tomar la decisión de hacer esos indultos, ¿reivindica esa decisión? ¿Qué ganó el país con eso? Los indultos no es un cheque en blanco. Y por lo tanto, si alguien comete un delito como en el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas, y es el caso de Luis Castillo. Entonces, no creo que respecto de ese tema... Ahora, el caso de Luis Castillo en particular, yo creo que es indeseable y evidentemente ahí a luces vistas fue que él haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error. Ahora, hoy día está respondiendo a la justicia como corresponde y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan. Sobre el resto ya me he pronunciado en reiteradas ocasiones, no voy a seguir profundizando en la polémica. Perfecto. Lo llevo a otro tema, una polémica que estaba bien caliente, como usted mismo dijo, y que quedó subsumida después de los atentados y el asesinato de los 3 carabineros, que es la relación con los empresarios y ENADE. ¿Cómo quedó después de ese encuentro empresarial la relación? ¿Ahí se distendió? Mire, yo tengo la profunda convicción que en Chile es necesaria la sinergia entre el sector público y el sector privado, y soy de quienes creen y miran con optimismo el futuro, en el sentido en que Chile puede crecer mucho más de lo que los pronósticos indican. Hace poco salía una estimación de que Chile para la próxima década, o sea 2024-2034, tendría una tasa de crecimiento promedio del orden del 2%, 2,2 creo que decían. Yo me rebelo ante esa realidad.
o sea, ante esos pronósticos, porque no es una realidad. Y estoy seguro que en Chile podemos más y podemos recuperar las tasas del 5%. Y no me cabe ninguna duda que este va a ser un año de expansión en materia económica y es lo que estamos empujando desde el Estado con mucha fuerza, pero para eso se necesita a los privados, y en particular la inversión privada nacional, porque la internacional, como ustedes han visto, la inversión extranjera está en muy buenas condiciones. Entonces, para eso necesitamos retomar confianza. Yo los invito a que revisen las diferentes intervenciones en ENADE, porque se habla, como se evalúa el discurso que yo di como que ayudó a temperar los ánimos o a establecer un clima de confianza, pero yo les pido que también revisen el discurso de Carental, que me parece que fue un discurso en ánimo colaborativo, y el discurso del presidente de la CPC, que creo que no fue un discurso colaborativo. ¿Por Entonces, léalo y debátanlo también en el debate público, porque solo se dedicó a principalmente criticar las diferentes medidas que está el gobierno sin ofrecer alternativas a aquellas. Entonces, yo creo que en esto, con los representantes del gran empresariado en Chile, tenemos diferencias, pero también tenemos muchísimos puntos de convergencia. Y yo lo he dicho hasta el cansancio, Chile puede crecer más y como Estado y como gobierno estoy empeñado en que eso suceda. Por eso levantamos el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Lo hemos hecho no solamente a nivel nacional, sino que en diferentes regiones. Por eso estamos tan empeñados también en materia de seguridad, porque sabemos que la seguridad es condición necesaria para poder retomar las confianzas. Por eso hablamos con todo quien haya que hablar y yo he asistido a todos los encuentros de la CPC, de la SOFOFA, de la Cámara Chilena de la Construcción, de la SONAMI, de la Sociedad Nacional de Agricultura, etc. Oiga, pero creo que ha faltado reciprocidad en esto. Y creo que es importante que todos estemos dispuestos a movernos de las posiciones originales que teníamos y busquemos encontrar un punto de acuerdo respecto a los temas que más nos convocan. El pacto fiscal del que se habla no es solamente una reforma tributaria con el objetivo de aumentarle los impuestos a las empresas. De hecho, el pacto fiscal le baja los impuestos a las empresas. Y eso pareciera que no se escucha. Lo que hace el pacto fiscal en una de sus reformas es aumentarle los impuestos a las personas que ganan más. A las personas que ganan más de 3,5 millones de pesos. Oiga, antes de que pasemos a libertad de prensa, déjeme hacerle una pregunta. Deme un segundo porque esto me parece que es importante. El pacto fiscal incluye la reforma al sistema de permisos sectoriales, incluye la modernización del servicio de evaluación de impacto ambiental, incluye la mejora de la unidad de análisis financiero. Entonces, es un paquete grande para poder financiar justamente gastos en seguridad. El mismo presidente de la CPC decía, ¿por qué hay carabineros haciendo notificaciones personales? Eso es pura gestión. No, no es pura gestión. Para poder sacar ese carabinero de esa obligación a la que está mandatado por ley, se requieren recursos para poder contratar a funcionarios del Poder Judicial, de juzgados de policía local o ministros de fe para que puedan reemplazarlo en esa tarea. Entonces, acá yo creo que podemos hacer más, pero se requiere una mayor generosidad de todas partes. Nosotros hemos estado dispuestos, y los han visto, a modificar nuestras posiciones originales, a establecer diferentes alternativas, pero espero que esto también haya reciprocidad de las contrapartes. Esto es muy corto, presidente, pero usted le está pidiendo un cambio en la disposición a los empresarios. Usted la semana pasada relevó como nunca el crecimiento económico, como nunca lo había hecho antes. Tengo que entender eso, que esa parte suya que quiere derrocar el capitalismo ya no está en ese ánimo, como usted planteaba el año pasado. Parte mía que quiere derrocar el capitalismo. Sí, como planteó en esa entrevista en la BBC el año pasado. No, es que no fue lo que planteé en la entrevista en la BBC el año pasado. ¿Qué planteó? Fue otra discusión que, mira, no me voy a referir a frases sacadas de contexto en una entrevista de 30 minutos. Yo soy una persona de izquierda que cree que el crecimiento es necesario, que le hace bien al país y que ese crecimiento tiene que ser distribuido de manera justa y que en Chile la riqueza que existe en nuestro país puede ser distribuida de una manera mucho más justa. Cuando veo que en nuestro país tenemos 800.000 personas que ganan el sueldo mínimo, cuando veo que más del 80% de los jubilados tiene menos del sueldo mínimo y que por lo tanto no le alcanza para vivir y dependen de ayudas familiares o de seguir trabajando hasta que se mueran, cuando veo la tremenda desigualdad de ingresos que sigue existiendo en nuestro país, cuando veo la segregación que existe en nuestras ciudades, digo, acá lo podemos hacer mejor en materia de distribución de la riqueza y eso lo mantengo y lo sostengo. El crecimiento es importante, sí, sin lugar a dudas, es prioritario para este gobierno,
también lo es el que seamos capaces de generar mayor justicia social para que ese crecimiento le llegue a todas las familias chilenas y chilenos. Ahora, presidente, el IVASEC de marzo se conoció recién 0,8% y está bien por debajo de lo que se espera el mercado, 1,1%. Yo sé que no le voy a pedir que me lo comente porque no tiene los datos ahí. Pero tengo los antecedentes, está dentro de los marcos de lo esperado. Esto principalmente se da porque marzo, en comparación con los meses anteriores, y en particular con marzo anterior, tuvo menos días hábiles. Claro. Entonces es algo que está absolutamente integrado dentro de las proyecciones. Esto no es una sorpresa. La economía chilena sigue en una fase de expansión y, por lo tanto, tal como vimos hoy día, la OCDE aumentó las proyecciones de crecimiento de Chile, tal como lo ha hecho los diferentes organismos internacionales y también nacionales, como el Banco Central, de manera significativa. La aumentó en 0,5 puntos, si no me equivoco, la OCDE. Entonces, en Chile tenemos tremendas condiciones para seguir creciendo y yo, por lo menos, me voy a empeñar y voy a ser porfiado en lograrlo. Presidente, hablemos de medios y de libertad de expresión. Mañana usted va a inaugurar la Conferencia Global 2024 sobre libertad de prensa y entonces es un buen momento para plantear un tema que preocupa a los medios tradicionales, que puede complicar la libertad de prensa y por ende una de las bases de la democracia, entendemos todos. Se trata del peligro que significa para la supervivencia de los medios la posición dominante que han tomado en la publicidad las llamadas Big Tech, Google, Meta, Facebook. ¿Es un tema de preocupación para el gobierno ese? Es un tema de preocupación. Cuando existe tal concentración de los recursos y desde ahí la distribución de los mismos, evidentemente se afecta a la libertad de prensa, y cuando se afecta a la libertad de prensa y cuando hay menos diversidad de voces en el debate público, se afecta de manera sustantiva a la democracia. Entonces, sí es una preocupación. Una de las cosas que conversábamos con Archie, de hecho que nos planteó la directiva, es la posibilidad, por ejemplo, de hacer convenios con el Ministerio de Obras Públicas, en particular con las diferentes obras que se realizan permanentemente en regiones para poder que todo ese avisaje sea a través de radios regionales, por ejemplo. Ahora, el Estado puede contribuir a eso. De hecho, nosotros hemos ampliado y mejorado la distribución de la información estatal en diferentes medios, no concentrándolo solo en unos pocos. Pero eso es insuficiente si es que no hay una conciencia también del sector privado en que esto es tremendamente importante. Del sector privado Me refiero a estas grandes multinacionales, no estoy hablando de una empresa en específico. Estoy hablando a propósito de la pregunta que tú hacías. La Asociación Internacional de Radiodifusión, la AIRE, en una entrevista radial esta mañana planteaba que los gobiernos tenían que ayudar a nivelar la cancha. Y se lo pregunto porque además en Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia fue el que demandó a Google en 2020. ¿Podemos esperar algo de ese carácter en Chile, presidente? Yo no descarto ninguna alternativa que nos permitan avanzar en mayor libertad de prensa. El hecho de que hoy día se esté celebrando este evento respecto a la libertad de prensa en Chile, este es un evento mundial, sí, donde vienen representantes de todo el mundo y que se está realizando en nuestro país. Esto no podría hacerse en cualquier país. Da cuenta de la importancia que tiene para el Estado chileno y para el gobierno chileno la libertad de prensa, y de seguro en los debates yo me voy a reunir además con todos los representantes de la ONU, pero además se va a entregar el premio Guillermo Cano durante estos días. Voy a inaugurar la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa el día viernes y no me cabe ninguna duda que ese debate surgirán ideas que encantado de tomar como gobierno para poder fortalecer y apoyar la libertad de prensa. La idea, me imagino, es asegurar el acceso de las personas a información confiable y responsable a través de los medios tradicionales, ¿no? Y combatir la desinformación, la información errónea o directamente falsa, principalmente a través de redes sociales. Pero eso parece tan complejo de hacer, sí, presidente. No son los medios tradicionales. Con el acceso que hay a redes sociales. Mire, no son los medios tradicionales. Uno no puede negarse al avance de la tecnología. Hay un sketch que es muy interesante, donde aparecía un monje cuando se pasa del pergamino a los libros. Y que se resistía muchísimo, y dice, jamás, esto de los libros no sirve para nada, yo quiero seguir con mi pergamino que voy desenrollando. Y al final las plataformas desde las cuales se comunica pueden ir cambiando, pero el espíritu que inspira la libertad de prensa es el mismo, y sea en plataformas digitales, en medios tradicionales, en radios, que entiendo sigue siendo... Es que el tema de la responsabilidad no es lo mismo, pues, presidente. Pues la responsabilidad que tenemos los medios tradicionales no es la misma que hay en la entrega de información en redes sociales. Es que tenemos que avanzar tenemos que avanzar hacia que... Y ese equilibrio es muy difícil de lograr. Pero es un debate que hay que darlo sin pelos en la lengua y sin... De hecho,
Las redes sociales han ayudado a elegir presidentes, por ejemplo, lo sabemos. Y hemos visto cómo... En el caso de Trump, digo. Y hay acusaciones graves de que gobiernos extranjeros han incidido en aquello en el caso de la relación... Entonces la responsabilidad no es igual. O sea, el Estado tiene una responsabilidad tremenda de nivelar la cancha, como bien me señalabas tú. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para eso? Es algo que está en debate en todo el mundo. Nosotros como Chile estamos totalmente disponibles a adoptar todas las medidas que contribuyan en esa dirección. Yo entiendo lo que me pregunto, no quiero decir que la responsabilidad de alguien que tiene Twitter evidentemente no es la misma de un medio tradicional, porque el medio tradicional responde, es una figura conocida, no es un medio anónimo y por supuesto tenemos que elevar los estándares. Presidente, ¿usted sigue creyendo que la prensa y la libertad de expresión deben incomodar al poder como planteaba en junio de 2021? Se lo pregunto porque... Estoy convencido de aquello, de hecho me han incomodado. Porque hace unos días en la entrega de unos premios de periodismo, No, hoy día no. lo repetía la ministra Vallejo, pero agregaba que la prensa no puede olvidar que también tiene poder y que debe saber manejarlo. Entonces, ¿incomodamos a la autoridad o mejor no lo hacemos? Me incomoda. Eso es lo que le decía. A mí me han incomodado un par de veces y que en buena hora. Ahora, yo me imagino que nadie... Y nos ha dejado de hablar por algunas semanas, reconozcámoslo. No, ha participado de actividades públicas, pero no ha dado entrevistas ni ha respondido preguntas de sus periodistas, de los periodistas de La Moneda. No soy de las personas que se amurra y deja de hablar. Yo estoy permanentemente realizando actividades públicas y de manera periódica respondo preguntas y me someto a estas entrevistas sin pauta, en donde nos pasamos de la hora de manera significativa. Sí, sin duda. Y tenemos que seguir, y podemos quedarnos acá y no tengo ningún problema. Así que bienvenido que la prensa incomoda al poder y eso tiene que seguir siendo así y es algo que hay que defender a rajatabla. Pero usted ha sido crítico varias veces, la última vez creo que fue en ENADE, de el rol que cumple la prensa. ¿Cuál es el cargo, presidente, que le hace a los medios profesionales? ¿Cuál fue mi crítica en ENADE, Angélica? En ENADE dijo, o fue antes de ENADE que dijo que nunca recogían adecuadamente los logros, un poco la misma crítica que a los empresarios, que replicaban la crítica y que no recogían los logros de los empresarios. Lo que dije en ENADE fue otra cosa. A ver. En ENADE dije que hemos podido seguir las reflexiones que ha hecho el mundo de los grandes empresarios porque la prensa le da una envidiable cobertura. Ya. Esas fueron las palabras que ocupé. Yo no sé si alguien podría cuestionar aquello. O sea, no sé si habíamos conocido antes las cartas a los accionistas de la manera tan profusa que se hizo durante las últimas... Lo que me parece muy bien. Porque eran interesantes las cartas de los accionistas. Nunca habían estado tan críticas, por decirlo así. Y me parece muy bien. Y me parece muy bien que así sea. Lo que yo creo, y que es parte del debate y de la historia chilena, es que en particular en los medios escritos hay una línea editorial marcada y que es legítima y que no cuestiono, pero en donde falta diversidad respecto de la posición política que tienen estos medios. Y eso ha sido así hace mucho tiempo en la historia de Chile. Pero eso está bien que así sea. Y la gente de El Mercurio y de La Tercera está acá en los patios de La Moneda y nos hace preguntas y La Segunda sigue sacando las portadas que saca y está muy bien. Y eso es parte de la libertad de prensa. Y si a mí me incomoda, mala suerte que me incomode. Si a mí no me gusta, mala suerte que no me guste. Yo soy presidente de la República y podré rabiar puertas adentro, pero eso es parte de la libertad de prensa y la libertad de prensa es algo que yo por lo menos voy a defender a rajatabla, independiente de qué medio me guste leer o no. Presidente, nos queda nada de tiempo, pero si estábamos hablando de empresarios, es imposible no hablar de trabajadores y de esta petición de la CUT de elevar, no hablan ya de salario mínimo, sino de salario vital, sobre los 600.000 pesos de aquí al final del gobierno. ¿Eso es posible? ¿Se va a discutir? Y no me digas si hay diálogo, porque eso ya lo decía ayer el ministro Álvaro Elizalde. Sí, hay diálogo, siempre hay diálogo, pero en lo concreto, presidente. Nosotros nos pusimos como meta, y esta era parte de nuestro programa, el llegar a un salario mínimo de 500.000 pesos en los 4 años de gobierno. Y lo van a hacer en julio, y eso ahora. Lo logramos. Y el 1 de julio empieza a regir el salario mínimo de 500.000 pesos. Recordemos que cuando llegamos el salario mínimo era de 350.000 pesos. Esto fue producto de un gran acuerdo entre gobierno, trabajadores y empresarios. Por lo tanto, ese acuerdo implicó que este año, en particular, no hay negociación respecto de sueldo mínimo, porque se hizo una negociación de más largo aliento. Y por lo tanto queda para el próximo año. Yo creo que
los 500.000 pesos es un avance significativo, pero ojalá que podamos seguir subiendo. Y eso va a depender del crecimiento de la economía y de que logremos efectivamente despegar, y para eso se requiere también mejorar la inversión interna. También por nuestra parte como gobierno tenemos que mejorar la legislación, en particular respecto al tema de los permisos, pero yo creo que es un deseo compartido. Ahora, si se puede hacer de manera responsable, es algo que veremos en función de los resultados económicos que tengamos. Ayer el presidente de la CUT decía, es cierto que ha habido avances, pero no son suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía, para que las familias lleguen a fin de mes. ¿Se siente en deuda con los trabajadores, presidente? Mire, en nuestro gobierno hemos, además de ratificado convenios importantes de la Organización Internacional del Trabajo, como respecto a la seguridad en minas o contra el acoso en los espacios de trabajo, las 40 horas, que fueron tremendamente importantes, la rebaja de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo. Estamos en permanentes conversaciones con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y yo creo que siempre es deseable hacer más, y el rol de la CUT y de las organizaciones de los trabajadores es presionar para que eso suceda. Y yo les he dicho a los compañeros de la CUT, me atrevo a decirles así porque venimos de las mismas luchas y con ellos nos hemos encontrado durante mucho tiempo, yo vengo de las luchas sociales, a que es importante que cada uno cumpla su rol. Y podremos tener algunos desacuerdos circunstanciales, y mi rol como presidente de la República es gobernar para todos los chilenos y chilenas, pero a mí me parece muy bien que ellos planteen demandas de estas características y que se organicen para que aquello suceda. Presidente, Perdón, sí. me están pidiendo ya Yo lo sé, terminar. No sé, presidente, la última pregunta. La última pregunta. Por favor, Gracias. por favor. Usted planteó nada de una reforma a nuestro sistema político y que quiere que además esa reforma se discuta durante este gobierno, y que dijo que iba a promover un acuerdo, pero no quedó tan claro si el gobierno va a presentar o no este proyecto, o más bien se lo encomienda a los partidos políticos o al Congreso. Primero, si no es un contrasentido pedirle a los incumbentes que en el fondo se fijen de nuevo ellos mismos las reglas. Y segundo, si eventualmente usted consideraría incluso plebiscitar este tema. Mire, hay que ser bien cuidadoso respecto al tema de los plebiscitos. Yo espero que haya una disposición por parte de los actores a reformar el sistema político en pos de tener un mejor sistema político para Chile, que en donde no esté, lo prioritario no sea cómo le va a ir a mi partido en la próxima elección o cómo me afecta a mí, claro, sino cómo es mejor para Chile. Si fuera por plebiscitar algo, yo plebiscitaría la reforma de pensiones para eso. Pero creo que los plebiscitos tienen otras condiciones, para que sea muy claro y no ser una polémica. Después no estoy diciendo que vamos a plebiscitar la reforma de pensiones, ¿ya? Pero no estoy diciendo eso. Digo ¿Por qué no lo plebiscitaría la reforma de pensiones? ¿Por qué no la sometería a plebiscito? Si usted dice que es algo que si tuviera que someter a plebiscito, ¿por qué no hacerlo? Sí, porque uno no puede pretender someter a plebiscito cada una de las normas polémicas que hay en el Parlamento. Los plebiscitos, además, está demostrado en la literatura comparada que son muy polarizantes, que finalmente no se termina votando respecto al contenido de lo que se pretende que se vote, sino a la coyuntura, sino respecto a la coyuntura. Entonces creo que no es necesariamente deseable, son circunstancias muy especiales que además están previstas en la Constitución. Entonces, dicho esto, yo creo que es importante que esto vea la luz, y lo que he señalado también, y lo reitero, que sería muy inentendible para la mayoría de la gente que quienes estamos en política seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a las reglas que rigen nuestro oficio, pero no seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto de las pensiones que afectan a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, yo espero, y como gobierno vamos a empujar para que el proyecto de ley de reforma de pensiones se vote en la Comisión de Trabajo del Senado durante este mes de mayo. Gracias, presidente. Lo dejamos invitado a una próxima entrevista. Queremos dar las gracias a todas las radios de Chile que estuvieron en esta cadena, también a los periodistas que nos acompañaron. Así que queremos dar las gracias. A propósito de la libertad, ¿sienten que hay alguna pregunta que no me hayan podido hacer o hay algo que quede en el tintero? Bueno, mire todas las... Por eso lo invitamos a otra... Me la manda por WhatsApp. Las ISAPRES quedaron pendientes, presidente, nos quedó la educación, nos quedaron temas. Nos quedaron temas. Encantado de seguir conversando, pero para mí este espacio también es importante. Creo que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en donde en no todos los lugares del mundo, y de hecho yo diría que más bien en estos días relativamente
la democracia hay que cuidarla y la libertad de prensa es consustancial a la democracia, por eso me alegro de someterme a estos interrogatorios duros, difíciles, pero que podamos debatir y ojalá con altura de miras en el debate público de nuestro país. Muchísimas gracias, un gustazo haber estado con ustedes. Gracias, Gracias a usted, presidente. presidente. Gracias, Buen día. ARTI reitera una vez más su compromiso por la información veraz, objetiva, pluralista. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta cadena ARTI.